A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. El país enfrenta en las actuales circunstancias un proceso de enorme trascendencia para la vida democrática. Se trata de la evaluación a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, un proceso que ha generado diversas visiones, controversias, pero el asunto marcha, de lo que tengo entendido, en los términos de lo que fue planificado. Es decir, este es un proceso que algunas personas dicen que no tiene la suficiente base legal. Prueba de ello es que se han presentado algunas demandas para tratar de parar el proceso. Yo creo que este es un tema, como he señalado, de enorme trascendencia, frente al cual hay que escuchar voces autorizadas que nos van a permitir aclarar si existe o no una base legal y cómo se está desarrollando este proceso. Para analizar este tema está con nosotros el doctor Roberto Salgado Valdés, maestro universitario, un abogado en libre ejercicio de una gran trayectoria, ex superintendente de compañías, presidente de la Casa de Valores, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un hombre del derecho de reconocido prestigio y de una gran trayectoria profesional, razón por la cual la Comisión Nacional Anticorrupción sugirió su nombre para que integre el comité evaluador en representación de esta organización. Doctor Salgado, bienvenido al programa. Le agradecemos el que a través de su conocimiento, de su experiencia, nos explique un poquito y nos oriente para que la ciudadanía tenga un adecuado conocimiento de qué se trata este proceso de evaluación. ¿Es legítimo? ¿Tiene la base legal adecuada? ¿O es que se le ha ocurrido a un grupo de ciudadanos en emprender esta tarea porque quisieron hacerlo? Doctor Salgado, tenga la bondad de explicarnos cuál es la base legal que sustenta este proceso. En primer lugar, Edgar, muchísimas gracias por esta invitación tan honrosa. Ya son algunos años que no he venido a Telesucesos, que siempre está pues preocupado de estos aspectos importantes del quehacer diario. En anteriores oportunidades tuve la suerte de estar aquí con Miguel Ángel Ceballos, que lastimosamente no nos acompaña ya. Un gran maestro universitario. Y con ese gran amigo también que es Marcelo Dotti, de manera tal que para mí es muy grato estar nuevamente en esta. Y para nosotros también es sumamente grato tener en estos estudios a una personalidad como el doctor Roberto Salgado. Muchas gracias. Con esto, mi querido Edgar, quisiera comentarte que si es que se habla de legalidad o de legitimidad, yo creo que antes de hablar de la legalidad hay que hablar especialmente de la legitimidad. Los hechos que han ocurrido, que son de amplio conocimiento, han demostrado que necesariamente no solo la Corte Nacional de Justicia, sino toda la función judicial deba rendir ante el pueblo ecuatoriano sus actuaciones. Se ha iniciado, por supuesto, con la Corte Nacional de Justicia, y esa posibilidad proviene esencialmente de lo que ocurrió en la consulta popular, que ha cambiado de cierta manera el aspecto político del país.
donde la gente, donde el pueblo ha pedido que por favor se revisen las actuaciones, no solo del anterior gobierno como ejecutivo, sino también de la función judicial. Así que desde ese punto de vista yo creo que existe mayor legitimidad que nunca haya existido en anteriores tiempos. Ahora, ya dentro de términos esencialmente jurídicos, ¿qué más podemos decir que nuestra madre en lo jurídico es la Constitución de la República? Y la Constitución de la República esencialmente, en varios artículos que en este momento no los vamos a citar por efectos del tiempo, trata sobre la evaluación que debe realizarse no solo a la Corte Nacional de Justicia, sino a toda la función judicial. Y me voy a referir para el efecto solamente al artículo 187 de la Constitución, que dice que las servidoras y servidores judiciales efectivamente tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos, pero que están sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Y concluye este artículo, que es el más importante para lo que estamos hablando, indicando que aquellos servidores que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Expresaré un poco con mayor detalle lo que expresa este artículo. ¿A quién le corresponde esta evaluación? De acuerdo a la propia Constitución, es al Consejo Nacional, al Consejo de la Judicatura. Es del Consejo de la Judicatura el que debe realizar ese análisis. Esta evaluación, que es individual y periódica, como lo establece la Constitución, debe basarse en parámetros técnicos que, dice la Constitución, corresponden al Consejo de la Judicatura. Es decir, doctor Salgado, sí, que de conformidad con el artículo 187 de la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura tiene que asumir la evaluación de la Corte Nacional y de la Administración de Justicia en general, estableciendo parámetros técnicos. Usted, como miembro del Comité de Apoyo a la Evaluación, ¿usted cree que están adecuadamente definidos estos parámetros técnicos a los que se refiere el artículo 187 Esta de la disposición legal constitucional, obviamente, que es la madre, como digo, de los temas jurídicos, está dividida, digamos, ya manejada, desarrollada más en la Ley Orgánica de la Función Judicial, de manera tal que prácticamente la Ley Orgánica de la Función Judicial repite exactamente lo mismo de la Constitución. Pero los parámetros técnicos, como se observan aquí, que serán elaborados por el Consejo de la Judicatura, son los parámetros que debe hacer el Consejo de la Judicatura en los términos que establezca el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración y rector de la justicia en el Ecuador. No es admisible que quienes vayan a ser evaluados pretendan de cualquier forma imponer las leyes de evaluación, porque entonces ya no sería una evaluación sino una imposición, y eso es aparentemente lo que algo de esto se ha pretendido significarle a la población con respecto de que el Consejo de la Judicatura arbitrariamente ha establecido los parámetros, de los cuales luego nos referiremos muy brevemente. Es decir, para la comprensión de la ciudadanía, doctor Salgado, es más o menos, no es exacto el ejemplo, pero solo en términos de facilitar su comprensión, es como si un estudiante universitario, al momento de ir a rendir una prueba, fuera y le dijera al profesor, bueno, yo quiero que me tome esto, nada más. Exactamente. Esto es, en este caso, entonces no le corresponde a la Corte Nacional definir los parámetros ni imponer las condiciones, sino que es el Consejo de la Judicatura quien tiene que definir estos parámetros técnicos. Creo que ese punto queda absolutamente claro. Pero hay uno más que también es importante y que no se ha dicho y que creo que hay que relevarlo. Que el artículo 187 dice que esta evaluación no es que la hace el Consejo de la Judicatura absolutamente solo y a puerta cerrada, sino que establece que tiene que hacerlo con la presencia de control social. Y esto no se ha dicho. Es importante esta presencia porque esto
esta presencia es la presencia de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que confiar en alguien para que este proceso sea absolutamente transparente y concluya en los términos técnicos que debe concluir. Esa presencia justamente del control social es aquella que nos tiene a nosotros como un comité de apoyo a la evaluación que debe hacer el Consejo de la Judicatura. Esto debe quedar muy claro. Quien hace la evaluación, a quien le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley, es el Consejo de la Judicatura. La presencia del control social está dado por un comité de 13 personas, de 13 juristas, que representan en definitiva al pueblo, y que son un comité exclusivamente de apoyo. Este comité no realiza en el fondo una evaluación en ese sentido que le corresponde al Consejo, sino solamente realiza las observaciones que debe presentar en un informe al Consejo, para que el Consejo, en análisis de ese informe, adopte las decisiones que debe tomar. No es el equipo de apoyo el que evalúa ni el que toma las decisiones. Esto debe quedar muy claro, y debe quedar muy claro porque así establece la Constitución. Porque se ha dicho así abiertamente y sin ningún sentido de que no existe ninguna disposición legal que permita al Consejo de la Judicatura designar ningún equipo auxiliar de evaluación. Creo que estos son temas muy importantes. Yo creo que las precisiones que nos hace el doctor Roberto Salgado nos permite aclarar el panorama. Es decir, la primera sería que se trata este grupo de connotados juristas que provienen de las universidades y de los sectores sociales, que en número de 13 están ejerciendo un control social. Y por una parte es que este comité es de apoyo, es un apoyo técnico, dada la especialidad que tiene cada uno de los integrantes de este comité, en razón de que tenemos 6 salas especializadas en la Corte Nacional de Justicia, que para evaluar se necesita del conocimiento de expertos en cada una de esas materias. Entonces, doctor Salgado, y teniendo claro este panorama, ¿cómo ha visto usted que ha avanzado en el cronograma y en los pasos fundamentales de este proceso? Bueno, en primer lugar agradecerte mucho por ponerme dentro de los 13 juristas. Yo realmente creo que son 12 yo, porque creo que yo soy el que menos méritos tiene para esto, pero quería comentarte la trayectoria del doctor Salgado es ampliamente reconocida. Que adicionalmente, pues mi nominación proviene de algo que me ha honrado profundamente, que es de la Comisión Anticorrupción, ¿no? De manera tal que desde ese punto de vista creo que me siento muy honrado y por eso he aceptado esta designación. Es importante entonces mencionar que dentro de estos parámetros existe lo siguiente. Antaño la evaluación se hacía con un criterio cualitativo en un 20% con respecto a las actuaciones de los señores jueces de la Corte Nacional, y con un criterio cuantitativo en un 80%. Esto significa que a mayor producción de sentencias había una calificación sobre un 80%, pero sobre la calidad de las sentencias, que es lo esencial, apenas un 20%. Cuando toda la lógica y razonabilidad expresan y exigen que sea todo lo contrario, que lo cuantitativo, es decir, la producción tan solo tenga un 20%, y que lo importante, la calidad de las sentencias y de los autos, no simplemente, sino que tenga la mayor capacidad de valoración, que sería el 80%. Ese ya es un gran cambio que se ha hecho en esta evaluación. Aquí nos está señalando el doctor Roberto Salgado un tema muy trascendente. En el pasado, la evaluación se concentró más en los términos cuantitativos, es decir, la productividad, la cantidad de sentencias o autos, pero siendo esta una corte de casación, porque es una corte de la más alta instancia, lo que interesa es la calidad, nos dice el doctor Salgado, y que por eso ahora la valoración es distinta. Entonces, pero usted considera que este 80% que se ha fijado para esta evaluación, para la que está vigente actualmente, es
un número es un porcentaje adecuado, porque hay quienes dicen, ¿y por qué el 80%? No, pudo haber sido menos. ¿Cuál es su pensamiento al respecto, doctor Salgado? En primer lugar, expresar a la ciudadanía de que estas normas técnicas provienen no del hacer de las cosas, sino de un profundo análisis que realizó una comisión de expertos que fueron quienes, analizando todos los aspectos relativos de una evaluación, establecieron estos parámetros técnicos. No es que por sí solo el Consejo de la Judicatura lo ha hecho. Y ahí sí también, pues, con connotados juristas. De manera tal que el equipo de ayuda al que nosotros pertenecemos tiene que basarse totalmente en la metodología que ha sido aprobada por los expertos. Nosotros no podemos cambiar nada, salvo que por ahí hubiera algo que sea razonable y lógico para hacerlo. La pregunta era, ¿por qué el 80% y el 20% inversamente proporcional a lo que estaba en la anterior evaluación? Porque así aparece en la metodología y porque así lo consideraron los señores expertos. Pero esto tiene una lógica que proviene de que tiene que, con respecto al cualitativo, haber mayor proporción y al cuantitativo menor proporción. Ahora, mayor proporción sobre el cualitativo sería un 51%, pero si tomamos en cuenta entre un 51% y un 49%, estamos hablando de un empate que no está desarrollando la idea fundamental. ¿Por qué el 80% y por qué no más o menos? Y la pregunta sería, ¿y por qué no el 81% y por qué no el 79%? Bueno, porque alguna proporción tenía que establecerse, pues no se puede establecer otra. Unos podrían pensar que es un 70% 30, otros podrían pensar que es un 90% 10. El comité, desde su buen saber y entender y luego de los análisis correspondientes, en vez de poner 81 o 79, dijo cerremos en 80-20. Y a mí me parece que desde ese punto de vista es razonable lo que ha ocurrido. Pero habiéndose determinado por los expertos una valoración del 80% para el análisis cualitativo, hay quienes dicen que esto podría provocar un caos jurídico, porque es entrar a analizar las sentencias y que eso crearía inseguridad. ¿Usted cree que el análisis cualitativo que se va a hacer de las sentencias provocaría esto que algunas personas y particularmente los evaluados han señalado, que crearía algún desorden que afectaría la seguridad jurídica, doctor Salgado? En términos generales, mucho más allá, antes de contestar la pregunta, yo creo que la ciudadanía y todos los que ejercemos el derecho sabemos que la inseguridad jurídica más bien ha estado en la forma de actuación que ha tenido la Corte Nacional en los últimos años. Ahí está la inseguridad jurídica. De manera tal que eso, lo que nosotros tenemos que hacer es de evidenciarla o no evidenciarla. A lo mejor no ha sido así y hemos estado equivocados. Y si es que eso ocurriría así, se lo diremos al Consejo de la Judicatura. Pero es definitivo que tenemos que hacer el análisis cualitativo, porque eso es lo que interesa. Una sentencia puede estar muy bien realizada y tener un equívoco en su decisión. Entonces no es ese el punto. Nosotros, como órgano auxiliar, lo único que vamos a hacer es estudiar sentencias y autos desde el punto de vista estructural de una sentencia. Nosotros no podemos entrar a observar o hacer comentarios o dar criterios con respecto a las decisiones que contengan esas sentencias o esos autos, pero sí mirar la estructura, la creación, la forma de redactar, la comprensión que deba tener esa sentencia que haya sido realizada por tal o cual juez, que demuestra si efectivamente tiene los conocimientos suficientes como para haber no solo definido una sentencia, sino haberla redactado completamente en forma comprensible. Alguien ha discutido también ahí de que resulta un absurdo que nosotros analicemos las sentencias de los jueces, porque eso es convertirnos en jueces de los jueces y que no existen jueces de los jueces. Bueno, jueces de los jueces sí existen y existen todos los días, porque los abogados somos en definitiva jueces de los jueces. No sé si Edgar querías decir algo más. Sí. ¿O sigo? No, yo creo que está... Porque esto es importante. Por favor.
Pero es que es un asunto elemental, pues si no hay que pedir mucho a nadie para entender. Si es que mañana, y perdonen que tenga que hacer un ejemplo un poco burdo, si es que mañana tuviéramos alguien tuviera que hacer una evaluación de un zapatero, no va a ir a evaluar si es que el local donde se hacen los zapatos está bien, o si es que el piso está bien, o cuántos funcionarios tiene. Lo que va a revisar es la calidad de los zapatos. No solo va a ver la cantidad de zapatos, sino esencialmente la calidad de los zapatos, porque si no, entonces no estamos evaluando a los zapateros. Y por eso se dice, tomándome de esto, zapatero a tus zapatos. ¿Cuáles son los zapatos que tienen los señores magistrados de la Corte Nacional? Los zapatos que tienen los señores magistrados de la Corte Nacional son sus autos, sus sentencias y sus actuaciones. Entonces, si a ellos los vamos a evaluar, eso pues tenemos que evaluar, no vamos a evaluar otro tipo de actividades. Eso, por favor, que quede absolutamente claro. Nos queda absolutamente claro, doctor Salgado, en el sentido de que el análisis que ustedes están haciendo de ninguna manera significa una revisión de las decisiones jurisdiccionales. Las sentencias se mantienen en firme y el análisis que ustedes están haciendo es de otra naturaleza. Pero el resultado ya de los informes que ustedes presentarán al Consejo Nacional de la Judicatura, en la eventualidad de que los jueces no lleguen a superar el 80%, esto afectaría a lo que algunas personas denominan la inamovilidad, es decir, que a través de una evaluación no podría destituirse a los jueces. Este es otro de los cuestionamientos que ha sido fuertemente argumentado y que incluso ahora ha sido objeto de algún tipo de demanda. Sí. Bueno, de demanda se puede demandar cualquier cosa, Edgar. Sí. Es cuestión, como decíamos nosotros los abogados, de tener un papel y una máquina de escribir. Ahora es un papel o una computadora, ¿no? Sí. Si hay que escribir, se puede escribir cualquier cosa. Lo interesante es lo que se escribe y que haya un juez honesto y probo que acepte lo que se dice. Eso lo veo muy difícil. Muy bien, efectivamente, las sentencias no pueden modificarse y así supuestamente nosotros quisiéramos o intentáramos modificar, nos estaríamos yendo contra la ley, pues porque toda ley establece lo que se llama el principio de la cosa juzgada, pues no, se llama la autoridad de la cosa juzgada. Una sentencia puede estar muy mal definida, muy mal resuelta, pero eso ya es inamovible cuando ya ha concluido con todas las fases de posibilidad de modificación. De manera tal que en eso no hay absolutamente nadie debe preocuparse. En cuanto al tema del resultado de la evaluación. La evaluación, como hemos establecido, es absolutamente técnica. Uno de los aspectos fundamentales que yo aprovecho en este momento para decirlo, que ha sido insistentemente mencionada por la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maldonado, ha sido, por favor, queridos amigos, señores, la evaluación tiene que ser absolutamente técnica en base a la metodología. Por favor, que no influya cualquiera, por más pequeña que sea, posibilidad jurídica de que la evaluación entre o esté contaminada por algún aspecto político. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Y es más, si es que no hubiera sido así, yo creo que ninguno de los 13 que estamos hubiéramos aceptado, ¿no?, para hacer una evaluación de este tipo, ¿no? De manera tal que eso yo quiero dejarlo muy claro ahora ante la ciudadanía. Bien, este es otro punto. Luego de una evaluación saldrán resultados, que yo no puedo asegurar cuáles serán esos resultados mientras no tengamos el informe definitivo. Pero sí cabe aclarar que ese informe definitivo, y lo repito, tendrá que ir a conocimiento del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Y ellos tendrán que revisar lo que es un mero informe. No es que eso esté escrito en piedra y el Consejo de la Judicatura va a decir, bueno, como nuestros queridos 13 de la fama han establecido esto, nosotros simplemente vamos a firmar y vamos a decir que es así. No, pues el Consejo de la Judicatura tendrá que realizar el análisis pertinente y si considera que en algún aspecto o en muchos o pocos hemos errado, no lo hemos hecho bien, pues tendrá que observarlo y tomar la decisión que considere. De manera tal que es importante también mencionar
que luego de que el Consejo de la Judicatura tome la decisión que libérrimamente le corresponde solamente a ella, esa decisión será comunicada a los señores jueces de la Corte Nacional para que dentro de un término de 5 días ellos puedan pedir cualquier aclaración o cualquier modificación o revisión de la calificación que hayan obtenido. Pero una evaluación no significa solamente tratar de mejorar la justicia como justicia, sino tratar de mejorar los elementos que administran la justicia, si es que es necesario hacerlo. Y esto significa que aquellos que han cumplido y siguen cumpliendo como deben cumplir a cabalidad de acuerdo con la ley y con la Constitución sus actividades, pues deberán mantenerse en la función. Pero si se observa de que existen jueces que no han cumplido con ese encargo importantísimo que es la administración de justicia que le ha entregado la ciudadanía, pues necesariamente deberán ser removidos. Y la palabra es la correcta, porque se habla mucho de destitución, y si bien es cierto los términos destitución y remoción se parecen, da la impresión como que destitución es un acto de fuerza tomado injustamente, mientras aquí la palabra remoción es mover, cambiar. Y no es un tema que algo que lo estoy diciendo yo en cuanto al término, porque esto lo dice la Constitución en el artículo 187. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Ese es el término que utiliza la Constitución. Queremos agradecerle al doctor Roberto Salgado, un ilustre jurisconsulto, quien nos ha permitido aclarar algunos conceptos. En primer lugar, de que este proceso de evaluación a los miembros de la Corte Nacional es un proceso eminentemente técnico que cuenta con la participación social a través de los miembros que fueron designados por los sectores sociales y en el caso del doctor Roberto Salgado por la Comisión Nacional Anticorrupción, así como por las universidades públicas y privadas del país. De lo que se trata es de un análisis tanto cuantitativo, y el cambio fundamental en relación a otras evaluaciones es que ahora el énfasis se da a lo cualitativo para analizar la calidad de las sentencias, pensando en que la Corte Nacional es el Tribunal de Justicia de más alta instancia. Muchísimas gracias, doctor Salgado. Si me permite, solamente para terminar muy brevemente, agradecerte infinitamente por esta gentil invitación y decirle al pueblo ecuatoriano, por favor, tengan ustedes confianza en nosotros. Yo y todos tenemos la seguridad de que la misión que nos han dado la vamos a hacer de la mejor manera. El momento histórico así lo exige. No vamos a realizar ninguna actividad política dentro de este análisis. Por favor, tengan confianza con nosotros. Este proceso siempre continuará adelante. Es necesario y vamos a cumplir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Salgado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.